Muy amable. El tema del que voy a hablar es precisamente algo bastante delicado y que se está presentando mucho en nuestro país, lo que serían las tumbas clandestinas y las análisis forenses antropológicos. Por desgracia, no se hace como se debe, a pesar de que hay protocolos que lo avalan. Siguiente, por favor. Entonces, para comenzar con lo que serían las definiciones, nosotros estamos haciendo de una manera mucho más amplia, incluyendo las técnicas arqueológicas, no solamente las antropológicas o las criminalistas, sino también lo que se refiere a la prospección, que es un vocablo que se surgió en 1920 y hasta la fecha se ha ido acuñando y se ha ido reforzando con algunas otras técnicas. La prospección tiene su raíz etimológica en el vocablo prospectio. Sí, es el término que se emplea para nombrar el estudio del terreno y conocer sus características. Todos los trabajos de identificación humana comienzan precisamente en el lugar de los hechos, porque nunca sabemos si vamos a encontrar una credencial, una joya o algo que nos va a indicar o que nos puede ayudar a saber cuál es la identidad del sujeto. Además de otras muchas causas, ¿no? Si encontramos alguna bala, algún casquillo, etcétera, ¿no? Son muchos los aspectos que se tienen que cubrir con ello. Entonces todo esto implica un conocimiento particular o dominio de alguna habilidad especial. En este caso son varias habilidades las que se ponen en juego, no nada más la criminalística, también está la antropología, la medicina, la arqueología, entre otras. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama de lo que se debería de hacer y algunas veces, siempre cuando nos están hinchando los procuradores o los gobernadores, hay mucho más tiempo para hacerlo y nos permite desarrollarlo con mayor eficiencia y eficacia. Este diagrama es más o menos lo que se sigue en todo el mundo. Bueno, no más o menos, es lo que se sigue en todo el mundo. El Comité de Arqueología Internacional, en todos sus países afiliados, lo ha puesto en práctica y lo ha compartido con México. Se sentaron ya. Por circunstancias políticas, como se hace en nuestro país. Siguiente. Muchas veces no es necesario la prospección porque los cadáveres, como ustedes saben, se encuentran en la calle o en algunos terrenos de uso público. Y bueno, el trabajo se torna un poco diferente porque ya nada más nos abocamos a lo que es la identificación de los restos. Todo lo demás pues ya no lo sabemos. Siguiente. Otras veces pues se alcanzan a localizar sobre el terreno en donde se depositó. Esto por los perros. Aquí hay muchos perros en nuestro país, hay otras especies de rapiña, pero los perros se encargan de hacerlo del dominio público y bueno, es cuando empiezan a salir los problemas. Siguiente. Muchas veces los segmentos se alcanzan a conservar completos y esto nos permite de primera instancia decir si son humanos o no, aunque se encuentren maltratados o roídos, ¿sí? O incompletos por alguna cuestión externa. Siguiente. Cuando se presentan estos casos no hay tanto problema, están a la vista, se siguen las técnicas de criminalística, se señalan, sí, bueno, después del resguardo, etcétera, etcétera, todos los pasos en lo que corresponde a la antropología ya podemos comenzar a hacer la identificación y también es importante no solo para completar el método diagnóstico, sino también la causa de muerte por las posibles lesiones, si es que quedaron presentes en alguno de los huesos. Siguiente. Ya en el caso que se encuentre, que se sospeche o que haya la posibilidad de que se encuentren enterrados restos en zonas no cercanas a los panteones, o lo que nosotros llamamos tumbas clandestinas, se siguen todos los pasos de la antropología física, arqueología, aspectos edafológicos, taxonómicos, criminalísticos, también geológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del terreno en donde se encuentran, en el lugar, va a ser el área de conocimiento humano, que echemos mano, ¿no? Pero aquí principalmente ya empezamos a cuidar aspectos criminalísticos, porque como ustedes sabrán, ya se han manejado mucho en este congreso, se les está prestando una atención especial a resguardar todo, ¿sí? Desde un principio. Si por alguna causa no se hizo con los policías o con las primeras autoridades que intervinieron, pues nosotros como peritos estamos supeditados a hacer eso. Siguiente. Ya la criminalística aporta muchísimo en esto, porque ya son técnicas conocidas y yo creo que hay más criminalistas que antropólogos físicos dedicados a las ciencias forenses o odontólogos, entonces el trabajo criminalístico se torna muy importante y bueno, solamente nos ajustamos a sus diferentes técnicas de búsqueda dependiendo del terreno,
la cantidad de espacio que dispongamos, etc., ¿no? Siguiente. En el caso de que se presuma de alguna tumba clandestina que no esté a la vista, empezamos con lo que es la prospección, que es un conjunto de procesos técnicos que tienen una finalidad: obtener, ¿sí?, información. Actualmente se está utilizando la barra T para hacer la localización de tumbas clandestinas. Esto es mucho más efectivo que los sonares o los detectores, ¿sí?, que muchas veces no se puede utilizar por el terreno o no sabemos exactamente cómo están. Mas, sin embargo, las barras T sí. Esto consiste en clavar en el terreno por una misma persona, ¿sí?, clavar en el terreno la barra, y donde se vayan sintiendo irregularidades o accidentes en el terreno se van señalando. Siguiente. Esto es por lo siguiente: cuando comienza el cuerpo a putrefactarse, y tenemos un señalado, pero imagínense que son muchos, obviamente la depresión en el terreno llega a ser mayor. Conforme se va presentando los procesos de putrefacción, el terreno se va deprimiendo, aparte de que está flojo, porque se descargó, se sepultó el cadáver y se vuelve a tapar, la tierra está removida, perdió compactacidad. Tenemos que también el cadáver empieza a alterar esta zona de terreno, ¿sí?, haciendo ciertas oquedades. Yo del estado de Morelos, donde llueve mucho, entonces estas oquedades muchas veces se llegan a ser mucho más profundas por la cantidad de agua de precipitación pluvial que se alcanza a acumular ahí. Entonces son varios factores que se tienen que tomar en cuenta, por eso es que decimos que entran otras ramas del conocimiento humano. Siguiente. Siguiendo la misma tónica, también cuando se sepultan sobre la superficie, los animales se encargan de esparcir, ¿no?, algunos de ellos, ¿sí?, como los roedores, perros, ratas, los entierran. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es por eso que tenemos que ir desde un principio con sumo interés en todas las áreas forenses para ver si el cadáver estaba sepultado, estaba sobre el terreno, se sepultó o qué pasó, ¿no?, y dónde más podemos buscar datos que nos ayuden a determinar primero la identidad del sujeto, pero por cuestiones judiciales, causa de muerte y cuántas personas pudieron haber participado. Entonces el trabajo es bastante arduo y prácticamente muy sencillo de seguir. El problema es que se requiere mucho tiempo. Ustedes imagínense, no es lo mismo buscar en un terreno baldío de 150 metros que en el monte, por ejemplo, ¿no?, a un lado de la carretera, en donde a lo mejor pasaron con un carro y lo esparcieron. Muchas circunstancias se pueden presentar. Siguiente. Entonces les decía, el trabajo consiste en ver, dependiendo del terreno, unas veces está deprimido, la tierra se removió, otras veces, como se puede dar cuenta, todo está cubierto de vegetación, excepto en el lugar en donde se sepultó, donde se manipuló para depositar el cuerpo. Entonces hay muchas características que se tienen que observar para poder hacer una señalación que nos permita seguir con las técnicas de la criminalística, sobre todo pegándonos ahora a los juicios adversariales, en donde todo tiene que ser muy, muy meticuloso, precisamente para que no vayamos a caer en esas deficiencias que muchas veces son las que liberan a las personas que se llegan a capturar con posterioridad. Entonces se tiene que hacer de una forma ordenada, y bueno, la técnica de la criminalística, que es la más conocida, nos ofrece eso. Siguiente. Ya en cuanto se localiza o se tiene una certeza un poco mayor de que hay material óseo de procedencia humana, entonces se torna totalmente el trabajo arqueológico para hacer la búsqueda. Estos trabajos de arqueología que se hacen son los que hemos visto desde siempre en las zonas arqueológicas de nuestro país, que afortunadamente hay muchos, entonces yo creo que todos estamos relacionados con ellas, y los trabajos son muy meticulosos, pero muy tardados. Es ahí donde muchas veces se pierde información por las cuestiones que se llegan a presentar. En un momento las vemos, pero aquí es importante seguir al pie de la letra las indicaciones de la arqueología para poder hacer una excelente recuperación
no solamente de los restos humanos, sino de cualquier otra evidencia que se encuentre. Siguiente. Ya entra también aquí los conocimientos de anatomía para saber cómo es la proporcionalidad del cuerpo y dónde se puede encontrar, etc. O sea, hay muchas cosas que se tienen que observar y muchos de los especialistas que tienen que abocarse para poder hacer un excelente trabajo. Siguiente. Poco a poco se va descubriendo, ¿sí?, muy meticulosamente, no solo para recuperar los restos y poder determinar desde cuántos individuos pueden ser, sino también las causas de muerte y todo lo que judicialmente se encuentra relacionado con el cadáver. Siguiente. Por desgracia, lo que les acabo de platicar no se hace, ¿no? Muy frecuente, lo han comentado muchos expositores, es el contrastado, ¿no? ¿Qué quiere? Rapidez o eficiencia. Los gobernadores, procuradores, la misma prensa que presiona no permite que se haga un trabajo adecuado, entonces recurrimos a este tipo de acciones. Siguiente. En donde ya cualquier otra técnica que se vaya a poner en práctica ya no es necesaria, ¿no? Ya se echó a perder desde un principio todo el trabajo, entonces lo demás está echado a perder. Para que vean lo importante que es comenzar desde un principio a hacer las cosas bien. Aquí vemos que, regresa al anterior por favor, hasta que no se alcanza a obtener algún material de procedencia humana, entonces se detiene el trabajo, ¿sí? Pero mientras tanto, ya estaban con el trascabo, que conocemos aquí como mano de chango, con todo el lugar, ¿no? Y si es grande, pues con mucha más razón nos tenemos que dar prisa, mano, 2 trascabos para que hagamos el trabajo. Siguiente. Es innecesario, entonces, muchas de las cuestiones, es una suela de zapato, de un zapato que está completo, muchas de las cuestiones, daños que llega a tener, ya no sabemos, no tenemos la certeza o no lo podemos defender en juicio si fue originado por el victimario o por los compañeros que amablemente nos ayudan a desenterrar los cadáveres. Siguiente. Aquí tienen otro ejemplo, o sea, es nacional, yo creo, lo he visto en varias partes, no solo en los estados donde me he trabajado, sino en varias partes, que se utilizan con mucha facilidad, y eso son bien caras estas cosas, pero de repente salen y hasta 2. Siguiente. Y les digo, están constantemente escarbando, y hasta que encuentran algo, se detienen. Y entonces sí, quieren que los peritos nos presentemos y que aparte les digamos qué fue lo que pasó. Siguiente. Tiempo fuera. Problema técnico. Sí, no, fue una verdad, se lo pierde. No, es que de pronto se apaga. ¿No vais a copiar? No. Y así, yo creo que les guste ver. Sí. Aquí ya está comenzando. Sí, sí. Perdón por la interrupción. Continuamos, entonces es muy frecuente que se presenten este tipo de actividades que no son hechas por peritos. Siguiente, por favor. Y como les decía, ya cuando tenemos con la amable ayuda de las máquinas, entonces es cuando quieren que se proceda a un trabajo de calidad pericial. Y pues no solamente eso, ¿no? No solamente son las máquinas, es también todas las gentes de la representación social de las diferentes procuradurías, sean del Estado o sea de la República, que se presentan en estas condiciones, ¿no? O sea, no solo nos ayudan
hacer nuestro trabajo de una forma inadecuada, sino que también contamina, ¿sí? ¿Cuántas huellas de calzado no vamos a encontrar? Bueno, estos son solamente los que están en la foto, los demás desde el PN se fueron, pero había muchos más, policías, militares, agentes federales, una gran cantidad de gente, ¿no? Imagínense cuántos caben en el hoyo. Siguiente. Otra de las técnicas, no se puede meter la máquina, no hay ningún problema, nos ayudan con herramientas de construcción. Entonces también muchas veces tenemos que lidiar con eso. Son espacios más cerrados, abiertos, pero delimitados, donde se pueden utilizar picos, palas, todas las herramientas de construcción. Siguiente, por favor. Y no solamente eso, sino también las condiciones en las que entran al lugar sin ningún traje de protección. Siguiente. Y además nos ayudan también de una forma muy rápida, poco efectiva, pero rápida, a sacar el cadáver. Entonces, aquí se puede ver las lesiones que tenían amarradas las manos, ¿no? Pero estoy seguro que el haberle pasado esta cuerda para hacernos favor de sacar el cadáver, pues también le debe haber ocasionado otras lesiones. Entonces nunca vamos a saber cuáles fueron antes y cuáles fueron posteriores. Siguiente. Tenemos otra imagen, ¿no? Ya está descubierto el cadáver, pero sigue utilizando herramienta de construcción. No importa de dónde sea la herramienta inadecuada. Y solamente entorpece más el trabajo. Siguiente. Cuando nosotros llegamos desde un primer momento, que se nos respeta, que se nos da reconocimiento y apoyo, entonces sí comenzamos a hacer un trabajo mucho más acorde con lo que está indicado. Siguiente. Se busca, se analiza, después de hacer la reflexión, de descartar todos los lugares en donde estuvo cercano a eso, descartar todos los lugares y ya solamente concentrarnos en una pequeña área. Aquí por la vegetación se alcanza a percibir, pero aún así, para asegurarnos, nosotros hacemos el sondeo con la barrate para poder tener mucha más veracidad en cuanto a nuestro hallazgo. Y bueno, ahora sí, empezar con el registro. Esto ya nos permite hacer mucho mejor trabajo de calidad que difícilmente nos van a poder objetar en algún juicio. Y más ahora que ya se aprobó el Código Nacional Penal, pues es mucho más importante hacer esto. Entonces ya podemos proceder con una serie de técnicas, incluso otros peritos, los dentistas sobre todo, a que participen desde un principio y que vean si es el único lugar del cuerpo, o hay más huesos, o hay más cosas en donde ellos puedan tomar muestras, sangre, saliva, etc. ¿no? Siguiente. Sí, ahora sí, estas son de jardinería muy comunes aquí, pero son mucho más adecuadas porque esas las podemos manipular con la mano, ¿sí? Estar agachados, inclinados y poner todo el cuidado para comenzar nuestro trabajo, además de que tenemos un equipo de protección que no solamente nos impide contaminar la escena, muchas veces también no sabemos qué tipo de cadáver se encuentra ahí. Siguiente. Acuérdense que ahorita en nuestro país desde siempre ha habido lepra, es una de las enfermedades más fuertes. En Nayarit, por la zona cañera, en Morelos, por la zona cañera, se desarrolla mucho este virus y bueno, también tenemos que ir protegido para ello, ¿no? No solamente para resguardar el área, sino también para proteger nuestra vida. Pero sí, ya se siguen los trabajos criminalísticos y se empieza a hacer una adecuada señalación y recuperación del cadáver, porque es otra de las cosas. Muchos policías o gente que no tiene información pericial siempre da por hecho de que hay un cadáver. Siguiente. También aquí en este caso se procede con mucho cuidado, con guantes, ahora sí ya para no alterar el cadáver o el indicio que se encuentre ahí. Siguiente. Muchas veces dan por hecho de que solo se encuentra un cadáver, pero abajo, por desgracia, sobre todo en lugares cerrados, nos hemos tocado con que son la familia completa. Y muchas veces no están en el mismo lugar porque no puede escarbar una persona
un hoyo tan profundo, entonces mejor escarba uno por persona con menor profundidad, pero se tiene que seguir un protocolo precisamente para poder recuperar la mayor cantidad de evidencia y saber con exactitud quién fue. Siguiente. En el caso de la antropología, cuando tenemos la oportunidad de ir por primera vez al campo para el manejo de tumba clandestina, entramos con lo que es la tafonomía. La tafonomía no es un término que se haya acuñado recientemente, ¿no? Es un término y incluso se maneja en otras partes del mundo, por eso traje esta copia, de texto en inglés. Entonces, ya se ha utilizado en otras partes del mundo, Inglaterra, desde 1920, precisamente en Rusia, en Europa, comenzó el término, pasó a América y bueno, ya lo acuñamos nosotros, pero aquí muestra que hay culturales, aspectos biológicos, aspectos físicos, aquí muestra la interacción que hay precisamente para poder conocer los aspectos tafonómicos, que es el estudio de los procesos que ocurren luego de la muerte de un organismo y determinan la preservación de sus restos o descomposición. Esto es bastante importante porque nos puede dar datos de cuánto tiempo tiene el cuerpo. Una cosa es el cronotanato diagnóstico, que se hace en compañía de otros peritos, un entomólogo médico, para saber cuánto tiempo tiene de muerto el cadáver. Y otra cosa es saber cuánto tiempo tiene depositado en ese lugar. Para eso utilizamos la tafonomía o aspectos tafonómicos para ello. Siguiente. La tafonomía nos permite, nos orienta, nos ayuda a obtener material que nos ayuda no solo para determinar quién es la víctima, sino para poder determinar cuáles son sus causas de muerte. Muy difícil, sobre todo, ustedes lo saben, es muy difícil de que ahorita se encuentre un cadáver sepultado, ¿sí?, por causa natural. Por desgracia, pues sabemos que eso no se presenta, ¿no? Entonces, cualquier inicio que se encuentre en el lugar es importante hacer toda la recuperación, ¿sí?, y que se analice en el lugar y posteriormente en algún laboratorio especial, siguiendo todas las normas que nos permitan preservar esa evidencia. Siguiente. La ropa es un excelente elemento, pero por desgracia se degrada muy rápido, y más en nuestro país que llueve tanto. Bueno, no es que se descompuso el clima, pero siempre se ha presentado ese problema. Entonces es muy importante poder hacer la mayor cantidad de recuperación de las prendas para conocer, bueno, si son masculinas o femeninas. Sabemos que puede haber transvestistas y todo esto, pero bueno, vamos a obtener más datos. Otros datos son los que nos presenta el esqueleto mismo, ¿sí?, para saber. Entonces, aquí el trabajo se vuelve muy importante porque se pueden encontrar tallas, medidas, condiciones de la prenda, si estaba dañada, si no estaba dañada, etcétera, ¿no? Pero con la finalidad de orientarnos a conocer la identidad de ese cadáver. Siguiente. Aquí ya entra específicamente la antropología forense. Ya vamos a dejar un poco de la arqueología, de las técnicas de geología, de la ufología, etc. Esta definición del doctor Thomas D. Stewart, norteamericano, yo creo que es la que más se acerca a el trabajo que realizamos actualmente, ¿no? Es la ciencia que trata de la identificación de los restos más o menos esqueletizados, humanos o de posible origen humano. Aquí tienen que considerar un aspecto. Nosotros, en nuestro país, por la gran riqueza indígena, tenemos 256 etnias en todo el país. Entonces también tenemos algo que se llama antropólogo social. El antropólogo social sí hace peritajes, sí es antropólogo forense, y ellos se encargan precisamente de hacer los peritajes de culturización, que se les llama. Cuando las personas, los indígenas, desde las muchas comunidades que hay, llegan a venir a la ciudad, ellos traen lo que se conoce como usos y costumbres. Muchas veces se anteponen a nuestro código penal. Entonces, ¿cómo se les va a juzgar? De acuerdo, nada puede estar encima de la ley, pero por otro lado está la ley de derechos lingüísticos de pueblos indígenas que se tienen que respetar, que ya se aprobó a nivel mundial. Entonces, los antropólogos forenses aquí en nuestro país son de dos tipos: el antropólogo social, que se encarga de aspectos culturales, y el antropólogo físico, que se encarga de aspectos de restos esqueletizados. Entonces, en nuestro país sí tenemos que utilizar
utilizar otro objetivo, ¿no? Antropólogo forense, social o físico. En Estados Unidos, en Europa, no hay por ese problema. Ellos tienen un antropólogo y hace todo eso. Nosotros no. Pero bueno, por eso quería hacer esa acotación. Siguiente. Y para ello, pues tenemos 204 o 206 huesos que nos permiten obtener una gran cantidad de información: sexo, edad, estatura, características de afiliación racial y principalmente características particulares, ¿sí? Entonces, procedemos a hacer un conteo de cada uno de los huesos. Siguiente. Y yo creo que lo primero que buscamos es el sexo biológico, no la frecuencia, sino el sexo que presentan los restos. Sí, claro, este congreso es múltiples disciplinas. Entonces son claras las características que distinguen a la mujer y el hombre. No es el tamaño, ¿no? Sabemos que hay mujeres muy altas. Si tenemos una mujer de Chihuahua y la tratamos con un hombre de Oaxaca, pues gana ella en estatura, ¿sí? Pero hay características óseas que permanecen independientemente del tamaño, grande o pequeño, ¿eh? Entonces aquí más o menos puede ver el hecho de que la cadera sea lo más distintivo del sexo masculino y femenino, origina que haya un cambio desde los pies, desde la base de sustentación del cuerpo, todo lo que sería el aparato de locomoción y de braquiación. Entonces son cambios muy sutiles, pero presentes en todo el esqueleto. Aparte de las características que encontramos en el cráneo, bueno, en la pelvis misma, en el sacro, etcétera, ¿no? Pero sí nos modifica totalmente uno y otro, y esto nos permite determinar el sexo, y ya tenemos una gran ayuda, porque automáticamente ya tenemos 50% resuelto, ¿sí? Es hombre y nos vamos a buscar hombres, o es mujer y nos vamos a buscar mujeres. Siguiente. Para determinar los otros aspectos, lo que sería sexo, edad, estatura, vemos características de crecimiento. El crecimiento óseo. Yo creo que todos alguna vez han visto la mollera, la fontanela anterior de mí, que al principio es muy suave, todos la tuvimos, y conforme vamos creciendo se nos va osificando, se nos va cerrando. Entonces eso les da una idea de cómo es eficiente el conocer el grado de osificación en el cráneo, en algunos otros de los huesos, para poder determinar la edad. Una edad aproximada, claro, nunca sabemos cuál es el mes ni el año exacto, pero sí podemos tener un rango hasta de 5 años cuando se encuentra la mayor parte del esqueleto. Obviamente cuando se encuentra nada más un segmento corporal, eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos sexo, edad, estatura, se miden directamente los huesos largos y se procede a utilizar tablas de crecimiento para poder ver cuál era la estatura también aproximada del sujeto, pero todos esos datos ya nos van acercando a un número muy reducido de sujetos. Automáticamente ya 100% ya nos podemos reducir a 20-25% aproximadamente de personas, y sobre todo que hay muchas personas perdidas. Siguiente. Es importante también pues ver las lesiones, ¿no? Las condiciones en las que se encuentra el hueso muchas veces nos pueden indicar si el sujeto era de un estadio económico alto o bajo por el tipo de alimentación. Queda marcado en los huesos si una persona comía normalmente 3 veces al día, o lo hacía esporádicamente, pero hay que tener cuidado ahí también. Hay personas que comen 3 veces al día, pero que comen porquerías, o sea, cosas que no nutren, etc. Entonces también se tiene un grado de nutrición. Pero bueno, que nos podemos apoyar de los médicos, de los patólogos, etcétera, ¿no? Son muchas los datos de información que podemos obtener de los huesos, no solo sexo, edad y estatura, sino también condiciones económicas, sociales, culturales, ¿no? Si los dientes estaban limpios, si no estaban limpios, si tenían algún trabajo, etcétera. Podemos obtener muchos datos de ello. Siguiente. Ya después de tener una serie de datos generales, sexo, edad, estatura, ¿sí? Afinidad racial, ya podemos proceder a obtener datos mucho más específicos de su identidad. ¿Cuáles serían estos datos más específicos? Pues si nos vemos ahorita rápido, todos compartimos los mismos rasgos generales: los ojos, una nariz,
una boca, cabello, los brazos, etc. Pero ¿cuáles son nuestras características individuales, las que nos caracterizan? Para eso se utilizan los puntos craniométricos o somatométricos. Le prestamos mayor importancia al rostro porque es con lo que nos identificamos, ¿no? Difícilmente o no es frecuente que nos identifiquemos por las manos, por ejemplo, o por los pies, pero sí por el rostro, ¿no? Cómo tenemos nuestras facciones. Entonces, por eso prestamos tanto interés al rostro y en base a esto ya sacamos características más distintivas. Todos tenemos el mismo número de puntos craniométricos, solo que no los tenemos en la misma posición. De ahí que algunos tengan la cara larga, la cara redonda, otros tengan los ojos grandes, los ojos medianos, los ojos pequeños, etc., ¿no? La posición de cada uno de los puntos craniométricos nos define en nuestras facciones. Asimismo, en todo el cuerpo. Siguiente. Los estudios esplenométricos, de los cuales hace uso la antropología física, no son nuevos, o sea, no es algo que hayamos inventado en estas últimas décadas. Ya viene desde 1485 con Leonardo da Vinci, con el Homo quadratus, el famoso Divina Proporción. ¿Sí? Nos concentramos en el rostro. La Divina Proporción o el Homo quadratus nos habla de todas las proporciones que debemos de tener en el cuerpo y cómo se deben de observar. Esto ya lo había establecido Leonardo da Vinci desde el Renacimiento, y aquí podemos ver, ¿sí?, los tercios con los que comenzamos a distinguir, ¿no? Tenemos la cara larga, la cara chica o la cara mediana. Entonces, todos son en base a parámetros, ¿no? No utilizamos, en el caso de la antropología física, no utilizamos datos subjetivos, ¿no? Pues me parece, porque eso no va en los juicios, tenemos que llegar con un dato exacto y que en un momento dado lo podamos respaldar de otra serie de especialistas, de peritos, ¿no? Entonces aquí ya vamos a encontrar, con los puntos craniométricos, vamos a encontrar las proporciones y sobre todo los parámetros de los cuales vamos a hacer uso nosotros para determinar si el sujeto tiene la cara grande, la cara mediana, la cara pequeña. Siguiente. Ya en el caso de los rostros, ya podemos recurrir a otras líneas, ¿sí?, que nos van a permitir determinar el tipo de ojo, de frente, de ceja, de nariz, de boca, de labios, etc. Pero todo es con la finalidad de tener un parámetro. Ya Leonardo da Vinci lo había establecido, Bertillon lo retomó y nosotros lo estamos llevando a la práctica para determinar características más específicas. Yo creo que así ya es mucho más fidedigno saber cómo era el sujeto, ¿no? Siguiente. Estos estudios esplenométricos nos ayudan, en el caso de cadáveres, a determinar si hay una correlación, aparte de todos los datos que ya les acabo de decir, si hay una correlación, ¿sí?, con ellos, ¿no? Ya determinamos que este sujeto es femenino, tiene una edad joven, tiene una estatura mediana, todo respaldado con datos y con fórmulas, y ya podemos, ¿sí?, relacionarlo con una persona en específico, y ya lo demás pasaría a ser un estudio comparativo de las ciencias forenses. Recuerden que hay estudios reconstructivos y ya pasamos a un estudio comparativo. Y yo creo que aquí lo más representativo serían los dientes, ¿sí? Bueno, parte de toda la proporcionalidad del rostro. Siguiente. Aquí tienen que tomar en cuenta un dato, ¿no? El hueso no nos dice ni color de pelo ni tipo de piel. Entonces todos esos datos se tienen que inferir, pero sí nos podemos concretar aspectos totalmente concretos, como son tamaño de ojos, tamaño de nariz y tamaño de boca, ¿sí?, sobre todo las distancias. Esto es muy útil porque en el país, ustedes saben, se localizan tumbas clandestinas de masculinos, individuos masculinos, todos tienen la misma edad o están más o menos en el mismo rango. Hay la distancia nasolabial, un rasgo que nos caracteriza mucho, que es precisamente donde los hombres tenemos el bigote, bueno, también algunas mujeres, pero se lo rasuran, pero es este espacio, el espacio nasolabial, que nos ayuda para determinar rápidamente si eso no es.
Esto ya, imaginen ustedes 33 cuerpos, 22 cuerpos, que se llegan a encontrar en tumbas clandestinas, todos masculinos, todos de la misma edad. ¿Sí? Encontramos nada más 22, 33. O sea, siempre van a ser menos de los que se buscan. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esos 22 cuerpos con los 17,000? Doctor Alfredo, hay una cantidad enorme de perritos. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Rápidamente, nos vamos a la distancia de una sola vía. ¿Sí? No es la misma en todos. Entonces, aparte de que ya tenemos sexo, edad, estatura, etcétera, etcétera, si nos vamos con distancia de una sola vía, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo, como quiera, la grande, y del otro lado, la pequeña. Y esto ya automáticamente nos ayuda a simplificar nuestra población. Siguiente. Para abocarnos en aspectos mucho más específicos, incluso realizar el estudio de genética, ya la mayoría de los servicios especiales tienen genética, si no por colaboración lo pueden hacer con otros estados, pero tarda mucho. Muchas veces tenemos que tener una respuesta en el lugar antes de movernos a los laboratorios forenses. Entonces, los genetistas, aunque tienen mucha prestancia y están muy bien equipados, son trabajos de equipos de punta, pues es difícil que se resuelva, que se tenga el resultado genético. Entonces, por eso nos abocamos tanto a la antropología, para hacer lo que se conoce como la sobreposición. La sobreposición cráneo-fotográfica o cráneo-radiográfica no es nada más ver si los ojos quedan en las cuencas, la nariz en la abertura piriforme y la boca en la abertura, los labios, perdón, en la abertura bucal. Sabemos que sí, todos tenemos un ojo al lado del otro, la nariz abajo y más abajo la boca. Pero aquí lo que se busca hacer, la coincidencia de los puntos genométricos. Sabemos que todos tenemos los ojos, nariz y boca, pero no los tenemos en la misma posición. Y eso es lo que nosotros valoramos para poder establecer si eso no se suele. Entonces sí, ya pueden participar los genetistas y finalmente comprobarlo. Acuérdense que la genética tiene 99% de efectividad y bueno, eso ya es irrefutable condición, pero ya los antropólogos ayudaron con datos desde el lugar. Siguiente. Sí, este es otro, no importan las condiciones en que se encuentren, ya como lo dijo ayer mi compañero, se trata de buscar la posición del hueso, del macizo facial, de los huesos de la cara, con la fotografía que nos hayan prestado. En este caso, insistimos en esta fotografía porque tiene los dientes presentes. Aparte de todas las características que consideran los dientes, bueno, ya son distintivos. Siguiente. Y también para lo que había comentado mi compañero, ¿no? La reconstrucción facial, que ya no se utiliza el término de reconstrucción, es una aproximación. O sea, estamos reconstruyendo el tejido blando, pero no sabemos si así es o no es. ¿Sí? Entonces es una aproximación. Ya el genetista nos dirá si efectivamente, por estudios genéticos comparativos, nos dirá si pertenece o no a los familiares que lo están reclamando. Entonces, esto ya nos permite hacer a nosotros una aproximación facial mucho más exacta, y en un momento dado hacerla es más fácil que se reconozca un tejido blando que el hueso. Siguiente. Esto es en lo que he estado trabajando en muchos años. En nuestro país no existen todavía índices de profundidad. Seguimos utilizando índices de poblaciones extranjeras y los últimos que se hicieron fueron en la guerra de Corea, en los 50. Entonces, en nuestra población, además de que no hay en nuestra población, no hay actualmente. Ustedes saben el grado de mestizaje, el alto grado de mestizaje que tenemos. Entonces, esto viene a ser una ayuda muy importante. El problema es de que nuestra población también es muy grande. Entonces se está comenzando a hacer este tipo de estudios para poder tener una mayor certeza, porque llegamos muchas veces a los juzgados y automáticamente ya sabemos que vamos perdiendo porque no estamos utilizando índices de nuestra población. ¿Sí? Siguiente. En vivos, estos puntos genométricos también son útiles. Imagínense que se llegue a encontrar restos humanos más clandestinas, pero que aún están putrefactos. Entonces, los estudios comparativos, estos estudios comparativos también se hacen en personas que delinquen o en personas que se buscan, etc., ¿no? En este caso, vamos a ver que hay accesorios
que tapan el rostro, pero hay características, gracias a los puntos geométricos, hay características que nos pueden indicar cuál es la posición exacta para hacer una relación de los objetos. Siguiente. No importa que haya objetos o que la fotografía no se preste, muchas veces nada más obtenemos este tipo de material y con eso se tiene que empezar a trabajar, ¿sí? Y obviamente esto ya ayudaría a los investigadores policiales a hacer otro tipo de trabajos, pero pues aquí está otra muestra, ¿no? Relacionar sujetos, no son delincuentes, son políticos por desgracia, pero no son delincuentes, pero bueno, se tiene que hacer el mismo tipo de trabajo. Siguiente. Este sí es delincuente. No importa, todos los muertos se van, ¿no? Al cielo. No, bueno, eso dice, no creo que se haya ido al cielo. Señor Lascano, sí cambiamos un poco en nuestro crecimiento, pero después de que lo alcanzamos, la madurez, 22 años en promedio, ya no volvemos a cambiar del rostro, o al menos de lo que llamamos el triángulo de Peña, que son las características que deben a los ojos, nariz y boca. Sí podemos engrosar o adelgazar, ¿sí? Nos sometemos a dieta, adelgazamos de las mejillas, ¿sí? Engordamos, aumentamos las mejillas, por ejemplo, ¿no? Los pliegues cutáneos, se nos cae el pelo, etc., ¿no? Pero las características faciales no van a cambiar, entonces también los puntos geométricos ayudan para esto. En el caso de que se localice tumbas clandestinas con individuos con tejido blanco, se puede hacer la relación. Este no es el caso, nada más era cuestión de ver si era o no era, si la fotografía que se obtuvo, obviamente cuando estaba más joven, era del individuo que se estaba observando en ese momento. Siguiente. Aquí es el cadáver y hay características que vemos que sí corresponden. Entonces eso nos permite hacer una primera aproximación. Gracias a los puntos geométricos podemos hacer una primera aproximación para determinar si eso no es el cadáver con una fotografía que hayamos obtenido. Siguiente. En el caso de personas vivas, esto también es muy frecuente porque ya hay muchas cámaras de vigilancia ciudadana. Entonces es muy fácil de que en cines, centros comerciales, hasta boutiques, etcétera, etcétera, se nos toma una fotografía, ¿sí? Y ya son de mejor calidad, las cámaras tienen más resolución. Entonces esto nos permite hacer, ¿sí?, la relación, los puntos geométricos nos permiten hacer la relación, la primera, para ver si el sujeto es o no es. Aquí también tienen que considerar el factor cotidiano, ¿no? ¿Qué hora del día es? Sabemos que nosotros tenemos una menor expansión de los tejidos en la mañana, los que dormimos en la mañana, los que dormimos en la noche, amanecemos descansados, relajados, sin tanta aumento de tejido por cuestiones del sol. Simplemente vemos aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces hay que ver también que las fotografías no solo determinan en qué edad corresponde una a otra, sino también en qué hora del día fue tomada, para saber si el sujeto se dilató o estaba contraído por la vasodilatación. Otro factor que influye bastante es la hidratación. Si tomamos agua, pues vamos a tener un mejor flujo sanguíneo. Si no tomamos agua, no vamos a tener ese flujo sanguíneo y vamos a estar deprimidos de tejido. Entonces hay que ver todas esas características también antes de podernos aventurar a decir no es o sí es, en el caso contrario. También las condiciones atmosféricas. Sabemos que el calor nos dilata, el frío nos contrae, ¿sí? Por eso es que también dicen que la ropa se debe de comprar en la tarde-noche, y ya cuando tenemos el pie más grande, la talla más grande, porque si no, lo compramos en la mañana y resulta que lo usamos en la noche y ya no cabemos. Pero es por eso, ¿no? Sí, no, ¿a cuántos de nosotros no se nos ha hinchado los pies? Ponemos un zapato en la mañana y ya en la tarde ya no lo aguantamos. Es precisamente por esa dilatación. Entonces hay que saber las condiciones imperantes, ¿no? La altura, no es lo mismo estar fotografiando un sujeto en la Ciudad de México, 2.400 metros sobre el nivel del mar, que estar aquí en Puerto Vallarta, que estamos al nivel del mar. Hay menos presión atmosférica, obviamente va a ser diferente nuestra textura. Siguiente. Y aquí vemos que es una está muy conocida. Vamos a ver cómo hay características, ¿sí?, que no cambian.
ahora sí podemos decir, se parece bastante, ¿no? Pero bueno, ya conociendo los puntos canométricos y varias técnicas de identificación, entonces podemos ver que sí, ¿no? Sí, tiene todo su proorbital, tiene el supraorbital, el nasal, el bucal, etc., ¿no? Exactamente en el mismo lugar. A pesar de que se pudiera haber hecho cirugía plástica o no, los cirujanos plásticos se meten con el tejido blando, no se meten con el hueso. Entonces, por más que el sujeto se haya hecho cirugía plástica, el hueso no lo modificó. El hueso lo modifican los maxilofaciales, los reconstructores maxilofaciales, y normalmente es cuando hay un traumatismo. Siguiente. Vemos como también el doctor Marlon Brando, cuando estaba joven, ¿sí?, cómo tenía sus características, y efectivamente no hay características que llegamos a conservar a lo largo de nuestra vida. Por eso es que nos encontramos a alguna persona caminando en la calle y dice, ah, te pareces un compañero que tuve en la secundaria. Es por eso, ¿no? O sea, sí son rasgos muy parecidos. A veces nos equivocamos y bueno, pero ya en cuestiones periciales, pues sí podemos empezar a relacionar puntos planimétricos, ¿sí?, supraorbitario, piño, nasolabial, infrarbital, etc., para ver si eso no es, ¿no? Siguiente. Ya en el aspecto de los malhechores, muchas personas se cubren el rostro, ya saben que los podemos identificar con el rostro. Pero acuérdense que los puntos sumatométricos están en todo el cuerpo. Entonces, a pesar de que está tapado con el rostro, sus manos no. ¿Sí? Ni siquiera nosotros tenemos la mano izquierda igual a la mano derecha. Pues mucho menos. Todos los que estamos aquí presentes vamos a presentar características. Sí tenemos 5 dedos, pero no los tenemos igual, y mucho menos los pliegues, lo que se llaman las líneas de Tamassia, ¿sí? Pliegues subcutáneos, inervaciones nerviosas, y forma de uña, también eso es muy característico. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿sí?, que se pueden hacer desde un principio. Imaginemos, sí, que este sujeto, nuestro amigo, lo mataron y después se trata de relacionar con otro. Si no entran con trascabos o con herramientas de construcción, vamos a poder obtener a mano, y sobre todo vamos a poder relacionar esa mano con un cuerpo para poder hacer una adecuada correlación, no solo entre fotografías, sino también entre todos los segmentos corporales. Siguiente. Bueno, les doy las gracias. Aquí tienen mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, adelante.